Bueno, vamos a resolver entonces el primer quiz el quiz de física. Y pues nada, vamos a empezar aquí. Mm, Bueno, entonces tenemos tres cargas y hay que calcular la fuerza eléctrica sobre la carga de 7 microcoulombs, ¿no? Entonces aquí vamos a agrandar acá un poquito. Listo. Entonces aquí lo que vamos a tener son dos fuerzas. Entonces una fuerza repulsiva debido a la carga de menos 7 microcoulombs, una fuerza repulsiva, y una fuerza atractiva debido a la carga de menos 4 microcoulombs. Entonces esta, digamos, si la llamamos 1, 2 y 3, entonces esta va a ser F1, 2 vector, y esta va a ser F1, 3 vector, ¿verdad? Entonces aquí muy seguramente lo que va a pasar es que voy a tener una componente, esta carga es mayor a la carga de 2 microcoulombs, entonces lo que va a pasar es que esta fuerza F1,3 es mayor a la fuerza F1,2. Muy seguramente me va a dar un vector resultante que va a ser algo de este estilo, ¿sí? Este va a ser mi vector fuerza resultante, ¿sí? Entonces lo que tenemos que hacer es pues descomponer en componentes, ¿no? Entonces aquí voy a tener un F1, 2, que es en X, que es F1, 2 en magnitud por el coseno de teta, ¿no? Entonces aquí pues hay que hacer un sistema de referencia, ¿cierto? Siempre lo primero que uno tiene que hacer en estos problemas es hacer un diagrama de cuerpo. Luego de hacer el diagrama de cuerpo es establecer un sistema de referencia, ¿no? Entonces aquí vamos a tener nada, vamos a tener aquí un ángulo como este ángulo va a ser de 60 grados, ¿sí? Porque uno puede ver aquí las dos paralelas, entonces este es de 60 grados, ¿no es cierto? Y este de acá también va a ser de 60 grados, ¿no? Entonces, este ángulo teta va a ser también de 60 grados. Entonces F1,2 coseno de teta, que eso me va a dar 0.252 newtons. ¿Sí? Vamos a correrlo aquí un poquitico. Entonces ahora F1,2, vamos a hacer ahora F1,2 en Y. Y esto me va a dar, haciendo el mismo procedimiento, 0.436 newtons, ¿sí? Aquí hay que aclarar que voy a escribirlos por aquí, que la magnitud de F1,2 es igual a 0.504 newtons y que la magnitud de F1,3, como habíamos intuido que era mayor, es del doble, ¿no? 1.008 newtons. Eso, entonces si hacemos F1,2 por coseno de 60 tenemos 0.252. Y F1,3 o F1,2 Y va a ser 0.504 por el seno de 60 y eso nos va a dar este resultado de acá. Hacemos lo mismo ahora con F1,3. Va a ser la magnitud de F1,3 por el seno de 60 y eso nos da 0.504 newtons. Y F1,3 en Y nos da menos 0.872 newtons.
Al sumar estos resultados, entonces obtenemos que la fuerza total va a ser, la fuerza total vector es 0.756 newtons en I menos 0,436 newtons en J, ¿sí? Y bueno, ya era un extra si querían calcular o si se quiere calcular la magnitud y la dirección. Vamos que era suficiente con este resultado. Bueno, entonces vamos con el siguiente punto. Entonces lo que tenemos es un protón que se mueve hacia la derecha con una velocidad, llamémosla p sub 0, ¿sí? Que es de 4.5 por 10 a la menos 6 metros sobre segundo. Entonces se encuentra la magnitud y dirección del campo eléctrico más débil que lleve al protón uniformemente al reposo a una distancia de 3.2. Entonces, para que esto suceda, ese campo eléctrico tiene que detener al electrón, ¿no? Nosotros sabemos que la fuerza es igual a Q por E. Entonces el campo eléctrico tiene que detener al electrón, ¿sí? Vamos a pintar el campo eléctrico aquí con rojo. Otra vez, entonces debería ir en sentido opuesto a la carga, a la velocidad, ¿no? Para poder detener al electrón, ¿sí? Este sería mi campo eléctrico. Y la distancia en la que tiene que detenerse es de x. Llamamos esa distancia x, o un delta de x sería 0.0320 metros, ¿no? Entonces hay que hallar la magnitud. Ya sabemos que la dirección entonces va en la dirección negativa del eje x, y hay que hallar la dirección, ¿no? Hay que hallar la magnitud. Entonces lo que vamos a hacer es, vamos a usar esta fórmula que dice que b cuadrado menos b inicial al cuadrado es igual a 2a por delta de x, ¿sí? Entonces básicamente lo que tenemos que hallar es la aceleración para que se detenga en esa distancia, ¿sí? Aquí la velocidad final sería 0, ¿cierto? Y entonces pues mi aceleración en términos de los valores conocidos sería esta, ¿sí? Y el negativo entonces haría alusión a que la aceleración va en el sentido negativo, digamos, en este caso de las x. Eso es. Ahora entonces nosotros sabemos que si fuerza es igual a Q por E, por la segunda ley de Newton, entonces Q por E es igual a masa por aceleración. Entonces aquí lo que va a pasar es que Q por E sobre M va a ser igual a la aceleración, ¿no es cierto? Si reemplazamos ese valor acá, entonces reemplazamos acá, voy a obtener P sub 0 cuadrado menos 2 delta de x va a ser igual a Q por E sobre M, ¿no? Y aquí entonces de esta ecuación solamente bastaría con despejar E. Entonces en este caso voy a tener menos M P sub 0 cuadrado sobre 2a delta de x sobre q es igual a E, ¿sí? Y este resultado, entonces ya tengo la masa del protón, la velocidad inicial la tengo, acá la aceleración cuando lo despejé, cuando lo reemplacé mal, hay que borrar aquí, vamos a borrar. Vamos a borrar aquí la aceleración que estaba mal.
Eso es, listo. Y acá también. Entonces tengo el delta de x, tengo el q. Y aquí, entonces, pues nada, voy a tener que el campo eléctrico me va a dar menos 3.1 por 10 a la menos 8 newton sobre coulomb. Y por supuesto, si queremos entonces encontrar el vector, esto va a ser en I. ¿Sí? Y aquí tendría mi resultado para la parte A. ¿Sí? En la parte B entonces nos piden cuánto tiempo le llevaría al protón detenerse una vez entrar al campo eléctrico. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a usar esta fórmula, velocidad al cuadrado, perdón, velocidad es igual a velocidad inicial más aceleración por tiempo, ¿sí? Entonces lo que voy a tener es que la velocidad final es 0, ¿cierto? Y la velocidad inicial la tengo, entonces menos velocidad inicial sobre aceleración es tiempo, ¿cierto? Pero la aceleración es, ya la teníamos por acá, que era Q por E sobre M. Entonces finalmente lo que voy a obtener acá es que la aceleración va a ser igual, o el tiempo va a ser igual a menos v sub 0, y reemplazando la aceleración acá, entonces me va a quedar v sub 0 por M sobre Q por E igual a el tiempo. Y eso da aproximadamente 1.4 por 10 a la 4 segundos. ¿Sí? Y bueno, la última pregunta, ¿cuál es el campo mínimo, magnitud y dirección que sería necesario para tener electrón en las mismas condiciones del inciso A? Entonces es cuestión de repetir el ejercicio, pero ahora con la masa y la carga del campo eléctrico, ¿no? Si fuera un electrón, entonces el campo eléctrico tuviéramos la misma velocidad, ¿sí? Entonces el campo eléctrico iría en dirección, iría en la misma dirección para poder detener al electrón, ¿sí? Para que la fuerza eléctrica que siente el electrón vaya en sentido opuesto, ¿sí? Aquí en